Ramiro Gutiérrez, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. Buenas Bienvenido. noches, Paulino y equipo. El Senado empieza a discutir ahora la idea, parece, fruto de la tragedia que enluta a la Argentina, con el caso Micaela, por todos los aditamentos que tiene, para que el sistema impida, de ahora en más, que haya beneficios de excarcelaciones para violadores con condena firme y al mismo tiempo homicidas con condena firme. ¿Correcto? Eso que tiene media sanción de diputados y que el Senado va a empezar a discutir recién ahora. Como siempre, espasmódicamente, después de un gran hecho. Sí. ¿Está bien igualmente hacerlo? Primero lo primero, nuestras condolencias a la familia y amigos que deben estar pasando un tremendo momento porque se fue una vida joven. Después es cierto, tenemos una enorme deuda pendiente. Nuestro derecho penal es lábil, es de guardia muy baja. Y hoy en la Argentina no existe ni la condena de cumplimiento efectivo. Un juez te da 15 años y a los 5 o 6 años estás en la calle y eso indigna muchísimo. Nosotros hace 2 años con Sergio Massa hicimos un código penal que expresa una voluntad política. Si un juez dice 10 años en la Argentina, tienen que ser 10 años de cárcel. Y eso nos trajo consecuencias. Gran parte de la doctrina de los jueces que siguen a Zaffaroni opinaron en contra, pero nosotros entendemos que hay que terminar con los beneficios. Hoy tenemos un artículo del Código Penal que es por el cual el violador de esta joven está en libertad, que es el artículo 13. Yo quiero poner en juicio ese artículo, porque el Código Penal de Massa lo eliminó. Ese artículo dice que cumpliendo las 2/3 partes de la pena, vos podés salir en libertad con unos mínimos requisitos más, como por ejemplo haberte portado bien en la cárcel. Ese artículo viene de la Inglaterra y las colonias donde tenía sus presos como Australia. Otro puede decir al 50% y otro cumpliendo 1/3. Bueno, nosotros decimos que cumpla todo. Y eso es una decisión y la pusimos hace 2 años sobre la mesa de la discusión donde debe estar en el Congreso de la Nación. Y nunca tuvo vuelo. No tuvo vuelo. Y la verdad no entendemos por qué se posterga. ¿El registro de violadores por qué no se pone en práctica? ¿Me puede contar? Porque, digamos, hace 4 años que está. Sí. Yo entiendo que hay una discusión respecto a si es estigmatizante, si no lo es, cómo hacerlo. Mira, con este caso, todos descubrimos de la noche a la mañana que había un psicópata suelto con una tendencia sexual muy profunda que arrebató la vida de una adolescente. Y que había ya producido al menos, confirmado, 2 violaciones y una tercera que por el beneficio de la duda, finalmente se supone que él la cometió, pero no pudieron condenarlo. Todas en el 2010. Yo te hago 2 preguntas, Paulino. ¿Cuántos están en la calle a esta hora en la misma condición? Muchos. Como homicidas también, como lo que ha pasado con el policía que fue ultimado por la espalda en Quilmes, hecho que lo produjo también alguien que tenía libertad condicional. Bueno, y la segunda pregunta que te hago es, ¿quién te defiende en la Argentina? Nosotros tomamos una decisión clara. Estamos del lado de la vereda de la víctima. Otros pusieron un código sobre la mesa. Zaffaroni hizo un código, es un desarrollo intelectual. Zaffaroni es un jurista, pero ese código beneficia al delincuente. Nosotros pusimos un código que beneficia a la víctima y a la sociedad. 402 artículos, 2 años de trabajo. Bueno, ¿dónde está la discusión parlamentaria? Ojalá que este caso realmente sea una bisagra. Ese código también establece esas modificaciones que va a discutir el Senado ahora, que le avisen a la víctima por la cual fue condenado alguien cuando le otorgan el beneficio, cosa que ni siquiera ocurre hoy. Y que es pueda decir, hay muchos que se encuentran con el violador a la vuelta de la esquina. Y que pueda participar, que decida que su voluntad sea escuchada y que el juez pueda escuchar a la víctima. Que sea parte del proceso, porque ni siquiera es parte. Mira, a mí me formó un juez que decía que llevó adelante la muerte de un periodista que fue José Luis Cabezas y que lo esclareció un juez de pueblo, que fue el juez José Luis Macchi, que decía, pobre juez que en su vida pasada no haya sido reo, que conozca la calle, porque hay alguien que le golpea la puerta, que se llama víctima, que pide asistencia, consideración y justicia. Bueno, esas 3 cosas tan simples para mí deben estar, hoy están ausentes y deben estar presentes. Yo decía, cuando alguien comete un delito tiene derecho a un abogado oficial.
cuando alguien es víctima de ese delito, no puede acceder al abogado oficial. No tiene abogado. Por eso la ley de víctimas... Lo paga. Detrás de la discusión de ganancias el año pasado, había otra discusión tremendamente fuerte, que la frenaron los presos de la Argentina, esto hay que decirlo. Esa discusión porque iban a producir una revuelta a fin por de año. supuesto, un abogado por víctima. Una víctima tenía derecho a que el Estado le ponga un abogado. Y la segunda era, para alargar a una persona, un juez tenía que seguir un protocolo. Vos tenés un avión en crisis y se sigue un protocolo. Un médico te va a operar y se sigue un protocolo. Un juez va a liberar y no tiene protocolo. Libera por teléfono. En la provincia de Buenos Aires, jueces liberan por teléfono. Entonces nosotros pusimos 9 pasos de hierro con Sergio Massa. Uno era tenerte enfrente, el juez, la persona y la víctima, y después tener todo el historial médico y criminal completo de esa persona antes de decidir. Cuando esto cobró vida y tuvo media sanción en diputados, los presos hicieron la revuelta de fin de año. A esta ley de Sergio Massa la llamaron la ley Sepultura, lo cubrió Clarín como víctimas y delincuentes, una puja, y ahí se desinfló en el Senado. Entonces, señores senadores, saquen esta ley. Lourdes. Claro, pero justamente yo he escuchado mucho a Matías Bañato, a Carolina Píparo, a María Luján Rey, todos que están luchando porque esta ley finalmente salga, y parece que en el Congreso no existe. Pues siempre hay algo más importante que la ley de víctimas. Y después vos tenés un violador como Sebastián Wagner, que tiene un defensor oficial, y tenés a la familia de la víctima que tiene que salir a pagarse un abogado. Tan simple como eso. La justicia es una balanza. Si vos ponés todos los derechos, incluso a que el Estado te pague un abogado en el platillo del victimario, del que mató, del que robó, del que violó, y no pones nada en el platillo de la víctima, no vas a afianzar la justicia como dice la Constitución. El preámbulo de la Constitución nos obliga a afianzar la justicia. Bueno, nosotros dijimos, vamos a cambiar el paradigma de la justicia penal argentina. Durante muchos años solo se llenó el platillo del imputado. Hay que llenar el de la víctima. Diputado, gracias por este ratito. Gracias, Paulino. Hasta y a ustedes. la próxima.